Bien, hoy es 20 de mayo del 2014. Mi nombre es Miguel José Escobar Jiménez. Yo soy abogado con especialización en Derecho Penal de la Universidad Santiago de Cali. Hoy voy a ubicarme en un tema muy importante y lo vamos a manejar con casuística. Se trata de la libertad por una dilación injustificada. El caso es que tengo en estos momentos, se trata de un señor que está detenido por una situación de flagrancia de delito desde el 8 de agosto del año 2013. Fue capturado y se le impuso la medida de aseguramiento de detención preventiva intramural por el delito que ameritaba pues la detención preventiva, y comenzamos desde ese entonces a conocer del proceso penal, el cual la secuencia ha sido la siguiente. Desde ese 8 de agosto hasta el mes de agosto, septiembre, octubre. Para el mes de octubre, 2 días antes de vencerse el término de los 60 días para la libertad por vencimiento de términos de que habla el artículo 317 de la ley 906, desde que se presenta, se cuenta desde que se presente desde cuando se haga la formulación de imputación, 60 días calendarios. Si no se presenta el escrito de acusación, es causal de libertad. En este caso, faltando los 2 días para el vencimiento de los términos, se presentó el escrito de acusación por parte de la Fiscalía, por lo tanto interrumpió el término. Se hizo entonces la respectiva audiencia de acusación y pasamos diciembre, y a finales de enero, febrero, a finales de febrero fue que se hizo la audiencia preparatoria. Es decir, como dice la norma, el otro término de vencimiento ya es de 4 meses contados desde que se presente la audiencia de acusación. Si no se ha dado inicio al juicio oral, entonces es causal de libertad. Prácticamente esos son los dos términos que maneja la ley 906 del 2014 como causales de libertad en el artículo 317. En este caso que les comento, pues usualmente el juzgado de conocimiento ahora, para evitar que se le den esos vencimientos de términos en la segunda oportunidad, es decir, los 4 meses contados desde cuando se hace la respectiva audiencia de acusación, y si no se ha dado inicio al juicio oral, entonces es causal de libertad. Pero ¿qué hacen los juzgados? Llegan y se hace la audiencia preparatoria. Inmediatamente al finalizar la audiencia preparatoria, antes de que se cierre, se abre el juicio oral. Se le da traslado a las partes para que presenten sus alegatos y se suspende, y entonces fijan fecha para la continuación del juicio oral. En este caso que les comento, el 6 de mayo estábamos para la audiencia para continuación del juicio oral, pero resulta de que 2 días, 3 días antes, la Fiscalía solicitó aplazamiento, toda vez que se había dado una comunicación por parte del Tribunal de Cali, porque tenían una capacitación, y por lo tanto entonces en esa semana no podían atender el juicio. El fiscal pues argumenta de que se le comunica esa capacitación, y por lo tanto entonces no comparece al juicio oral el día que estábamos señalados. Así seguimos, ya estamos a 20 de mayo y todavía no se ha fijado ni se sabe todavía cuándo es la próxima fecha para la continuación del juicio oral, o el inicio del juicio oral prácticamente
porque en términos concretos pues no se ha iniciado, entre comillas. Estando en esa situación, porque el juzgado todavía no ha fijado fecha y es probable que no la pueda hacer ni para junio ni para julio, se suscita una situación en la que el procesado presenta una petición de libertad en un documento de 2 páginas y argumenta de que cierta situación en relación con el procedimiento en que se le capturó y algunas situaciones procesales, y redondeando, pues él dice que ya aún todavía no se le ha dictado sentencia condenatoria y que por lo tanto se presume su inocencia, y a pesar de todo eso continúa detenido en estos momentos en la cárcel de Villahermosa. Normalmente los procesados, hay que reconocerlo, que muchas veces por la asesoría al interior del penal hacen esta clase de petitum, de solicitudes, inconsultas con los abogados defensores. En el caso que les comento, pues no se ubica ni en la primera causal de los 60 días contados pues desde la promulgación de la imputación hasta la audiencia, hasta presentar el escrito de acusación. Los 60 días no se dieron, o sea que no cabe esa situación. Igual no cabe lo de los 4 meses, porque realmente pues desde que se hizo la audiencia de acusación hasta el día de la preparatoria no habían transcurrido los más de los 4 meses, contando pues de que incluso en esa audiencia preparatoria pues y se da inicio inmediatamente al juicio oral, aunque la norma diga de que entre los 30 días siguientes a la preparatoria es que se fija la fecha para la iniciación del juicio oral. Pero como digo, para interrumpir esos términos, los jueces normalmente llegan y en audiencia preparatoria dan el traslado para que se dé inicio, entre comillas, al juicio oral, se para allí y fijan fecha para posteriormente arrancar el juicio en sí propiamente con el ingreso de los elementos materiales de prueba. Entonces, en días pasados pues no se pudo hacer la audiencia de la primera fecha en la que el juez de garantía citó para resolver la petición del procesado. Esto sucede antes del 6 de mayo. Como quiera, pues que no tenía conocimiento, no se me había consultado ni por el mismo interno. El juzgado le tocó suspender la audiencia. Posteriormente me entero a través del mismo funcionario fiscal al llegar al juzgado penal municipal con funciones de control de garantías que tiene el caso, pues fijaron fecha para la semana pasada, pero por una incapacidad de la fiscal pues se suspendió y todavía no me han dicho para cuándo viene la nueva audiencia para resolver esa petición. Con estos argumentos en concreto entro a explicar una situación jurídica la cual es valiosa para los casos que usted pueda tener de forma análoga. Pues bien, está un aforismo, primero que todo, de latín, que se llama el mutatis mutandi, mutatis mutandis. Significa eso que a grosso modo es cambiando lo que se debe cambiar. De otra manera, mantener análogamente haciendo los cambios necesarios. Es decir, el funcionario que entre a resolver una petición está en la obligación de escuchar el argumento actual y el pasado de manera, por analogía, de manera que está concatenado. Es decir, en este caso, debido a que yo hubiese podido presentar una petición de libertad por una dilación injustificada debido a que el 6 de mayo no se pudo hacer el juicio oral por aquel asunto de un plan piloto que le denominan una capacitación de funcionarios y que
por X o Y razón entonces el fiscal no solicitó que otro fiscal asistiera al juicio oral. El hecho es que esa semana entonces se suspendió todo y se aplaza, perjudicando de tal manera la situación del procesado. Es decir, yo puedo hacer una solicitud por vencimiento de término en esas condiciones, pero entonces voy a aprovechar la situación en que en este momento se está planteada porque el interno lo ha presentado, y entonces me encuentro con esa situación donde sí es posible que yo como abogado defensor de manera técnica tenga que apoyarle esa petición que hace el interno en defensa material. Entonces se me ocurre a mí que la viabilidad jurídica está dada en que, aplicando el aforismo latino de mutatis mutandis, pueda entonces hacerlo corroborando o coadyuvando la petición que hace el interno en defensa material, pero entonces que la haga yo como defensor técnico, cambiando lo que tengo que cambiar o manteniéndolo análogamente, pero haciendo los cambios necesarios a ese petitum. Entonces me da el argumento en derecho con este aforismo de que pueda hacer el planteamiento, evitando pues que haga una solicitud por aparte exclusivamente para obtener la libertad por ese vencimiento de términos o por la dilación injustificada, porque con base en el artículo 29 constitucional, frente a que toda persona tiene derecho a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas, y de acuerdo con los tratados internacionales de derechos humanos como la Convención Americana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos vigentes en Colombia. El aspecto entonces hasta ahí estaría subsanado, debido a que entonces aprovecho la situación para que en la audiencia que viene, en la que se atenderá el petitum hecho por el interno, entonces pueda acondicionarlo, ajustándolo a derecho y a la situación que se está planteando en relación con el aplazamiento que hubo del juicio oral, teniendo en cuenta pues que estábamos para el 6 de mayo, pero no se ha podido hacer porque una situación que se presentó en relación con esa capacitación. Y entonces lo que tenemos que evaluar ahora es con qué argumento jurídico entonces voy a hacerlo, voy a sustentarlo. Entonces lo hago con la disposición actual, o sea, la ley 906 del 317, o lo debo hacer con la ley 600 del 2000. Entonces eso me hace a mí reflexionar de que, como quiera que no puedo hacerlo con base en el artículo 317 actual de la ley 906, porque en este articulado pues nada se dice en relación con el término una vez se haya iniciado el juicio oral. Simplemente dice lo siguiente: no habrá lugar a la libertad cuando el juicio oral no se haya podido iniciar por maniobras del imputado o el acusado. No es el caso mío, ni el del defensor. Dice, ni cuando la audiencia no se hubiere podido iniciar por causa razonable fundada en hechos externos y objetivos de fuerza mayor ajenos al juez o a la administración de justicia. Dice, en todo caso la audiencia se iniciará cuando haya desaparecido dicha causa y a más tardar en un plazo no superior a la mitad del término establecido en el numeral quinto del artículo 317, o sea, la mitad de los 120 días serían 2 meses, 60 días. Pero jurídica y estrictamente bajo el principio de legalidad no lo puedo hacer con este articulado o este parágrafo 1, porque aquí dice que no hará lugar a la libertad pues cuando no se hubiera podido iniciar por causa razonable. En este caso él se inició, entonces la situación es que ya se inició el juicio oral, pero que no ha podido continuar por
por una situación en la cual vamos a revisar si realmente es causa razonable de acuerdo con las disposiciones que existen jurisprudencialmente, más que todo en fallos de la Corte Constitucional, y también en la parte legal, o sea, en la norma. Si hago la sustentación jurídica con base en este parágrafo, pues lo primero que le dirá al juez a uno es que no es que no se haya iniciado el juicio oral, porque ya se inició. De entrada le estarían negando la petición de libertad, porque pues no es que el juicio no se haya podido iniciar por una causa razonable. Él se inició, pero que no ha podido continuar es por una causa razonable, es otra cosa diferente. Y vamos a ver si es tan causa razonable. Ahora, eso me hace a mí entonces revisar de que en materia penal existe el principio de favorabilidad, y es una excepción al principio, el principio de no retroactividad de la ley, porque en principio decimos que no hay retroactividad de la ley, y así se desprende pues por lo menos del texto del artículo 58 de la misma Constitución Política, cuando dice que en materia civil, de derechos civiles adquiridos, pues no se pueden desmejorar por leyes posteriores. Eso lo dice el artículo 58, dice que la propiedad privada se garantizará y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, las cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Entonces, en principio pues decimos que no hay retroactividad de la ley penal, no es retroactiva, pero sí en materia de la ley permisiva o favorable, como dice el artículo 29, porque dice que en materia penal la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o a la desfavorable. En este caso entonces miremos el texto de la ley 600 del 2000, el Código de Procedimiento Penal antecesora a la 906, y dice el artículo 365 que en el numeral quinto, porque aquí las causales de libertad pues eran diferentes, eran los 120 días desde, si no se ha calificado el mérito del sumario, ese es un vencimiento de término, y el otro numeral hacía referencia a 6 meses si se había evitado la resolución de acusación y no se hubiese dado inicio al juicio oral. Pero el texto del numeral quinto sí, en el parágrafo segundo, dice que textualmente lo siguiente, dice: no habrá lugar a la libertad provisional cuando la audiencia se hubiera iniciado y ésta se encuentre suspendida por causa justa o razonable. Entonces, cuando se habla de que no se ha dado inicio, cuando dice la norma concretamente, cuando la audiencia se hubiera iniciado ya. Entonces, en principio tenemos nosotros que el texto de la ley 600 del 2000 sí dice textualmente, el texto legal, cuando no se hubiera dado, cuando no se hubiera iniciado, cuando la audiencia se hubiera iniciado, perdón, cuando se hubiera iniciado, no cuando no se hubiera dado inicio, que es lo que está en la actual legislación penal, sino cuando cuando la audiencia se hubiera iniciado y se encuentre suspendida por causa justa o razonable. Y entonces hubo pronunciamientos de la Corte Constitucional, justamente la sentencia C-123 del 2004, con ponencia del doctor Marco Gerardo Monroy Cabra, y entonces allí sí decía, sí se dijo por parte de la Corte Constitucional, al declararlo exequible, esa parte que les acabo de leer, de cuando se hubiera iniciado el juicio oral pero estuviera suspendido por causa justa o razonable, dice la norma, dice entonces en ese entonces en pronunciamiento de la Corte Constitucional del doctor Marco Gerardo
Monroy Cabra, con 3 salvamentos de votos de la doctora Clara Inés Vargas, de Jaime Araújo Rentería y del otro magistrado fue Alfredo Beltrán Sierra. Declaran exequible condicionada esa parte y entre comillas dice: sí, una vez superada la causa justa o razonable de la suspensión, no se reanuda inmediatamente la audiencia. O sea, es causal de libertad si una vez superada la causa justa o razonable no se hubiera dado inicio a la audiencia. Y después entonces tenemos una sentencia C1198 del 2008 del doctor Nilson Pinilla, que es la que justamente revisó pues el aspecto actual de la ley 906 en cuanto al artículo 317, y mediante la cual pues entonces se hizo referencia de declarar la inexequibilidad de causa justa por una ambigüedad, solamente dejando el texto como causa razonable nomás, de la ley pues actual, la ley 906. Entonces resulta de que después de esa providencia, la C1198 del 2008 entró en vigencia, fue la ley 1453, cuando en su artículo 61 modifica entonces este 317 de la ley 906, y allí pues en el parágrafo primero habla de causa, dice: ni cuando la audiencia no se hubiere podido iniciar por causa razonable fundada en hechos externos y objetivos de fuerza mayor ajenos al juez o a la administración de justicia. Sin embargo, esa causa razonable fue estudiada por la Corte Constitucional en ponencia del doctor Nilson Pinilla, y allí quedó clarificado que el asunto de la causa razonable solamente se da por asuntos de caso fortuito, fuerza mayor, por asuntos de terrorismo o por suspensión por términos, por una apelación, pero no quedaron contenidas dentro de lo que es considerado como causa razonable ni la incuria, ni la negligencia de la administración de justicia, ni el exceso de trabajo. Eso quedó claramente establecido en la sentencia de mención, ni tampoco por la mora en la práctica de las pruebas. Por eso es que entonces, tal vez recogiendo el legislador dentro de su configuración normativa, es esta providencia 1198 del 2008 de la Corte Constitucional, pues es que hizo el acople o el ajuste al artículo 317 en este parágrafo primero, cuando habla de que causa razonable será fundada en hechos externos y objetivos de fuerza mayor, ajenos al juez o a la administración de justicia. Luego entonces quiere decir que como causa razonable no puede, como en este caso, argumentarse que un plan piloto por una capacitación de parte de la administración de justicia entonces hayan tomado toda la semana jueces y fiscales y hubiese parado cualquier tipo de diligencias, es más que todo audiencias de juicio oral, teniendo personas detenidas por estos hechos. Entonces, retomando pues estas providencias, la 1198, la C123, mire bien que entonces como está actualmente el artículo 317, pues si bien dice es que no se hubiera podido dar inicio al juicio oral, y no es la situación que me presenta en este caso sui generis, porque aquí sí se inició el juicio oral, pero lo que pasa es que no se ha podido darle el desarrollo al juicio oral porque todavía no hemos tenido ni la primera fecha por parte de la Fiscalía con su teoría del caso y con sus elementos materiales de prueba en sí, concretamente para establecerle la responsabilidad presuntamente al procesado. Entonces, ese motivo que argumentará seguramente la Fiscalía que como causa razonable, pues es lo que tengo que entonces desvirtuarlo en esta audiencia ante el juez de control de garantías, aprovechando pues la petición que hace el interno en su defensa material, y yo con el aforismo latino del mutatis mutandis pues haga los cambios que haya que hacerse, que tengan que cambiarse, haciéndose los ajustes necesarios para que el petitum pues se entre a estudiar ahora por
por esa interrupción que ha habido del juicio oral. Además porque, si bien es cierto, superada esa posible causa razonable, en este caso no es que haya una superación de la causa razonable, porque no es la situación, para mí es una situación de negligencia, de incuria judicial, porque o bien podía haber asistido al caso otro fiscal. Es que ni siquiera, tengo entendido extraoficialmente, que ni siquiera el juez del caso asistió a la audiencia, al presunto plan piloto ordenado por el Tribunal de Cali. Entonces, ante esa situación, no era porque el juez no estuviera presente, sino porque el fiscal pues atendió ese llamado del plan piloto y entonces no envió, porque debe existir, pues oye, conozco otros casos donde el fiscal no siempre debe ser el mismo. Eso no está establecido ni administrativamente ni en circular alguna. Conozco de otros juicios que he revisado donde por X o Y razón no puede ir este fiscal a este juicio, a ese día, a esa fecha, pues tendrá que hacerlo otro con la debida anticipación para que pueda continuar el juicio oral. Entonces, para ir redondeando la idea, entonces habrá que sustentar el principio de favorabilidad. Entonces, no sustentar la argumentación con el artículo 317 numeral, el parágrafo actual, sino con la ley 600 del año 2000, que aún está vigente. Esa ley procesal todavía está vigente, y darle entonces, solicitar, toda vez que en ese caso dice que si hubiera iniciado el juicio oral, pero está suspendido por causa justa, pues decía allí, o razonable, aunque lo de causa justa pues ya fue declarado inexequible por la 1198. Entonces entiéndase que ese texto de la ley de la ley 600 pues es solamente para referirse al asunto de la causa razonable. Pero mire que la posición de la Corte Constitucional en la C-123 del 2004 es que si superada esa causa razonable no se hubiera iniciado inmediatamente el juicio oral, es procedente de la libertad. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Por donde usted lo mire, entonces diríamos nosotros, bueno, se suspendió porque estaba iniciado el juicio oral, pero está suspendido, y no tanto por una causa razonable, porque no hay causa razonable, en mi criterio, recogiendo pues la sentencia C-1198 del 2008 y la C-123 sería para decir entonces que la C-1198 del 2008, que no hay no es causa razonable en estricto sentido como lo dispuso en la ponencia del doctor Nelson Pinilla. Y en relación con la C-123 del 2004 del doctor Gerardo Monroy Cabra, y con unos salvamentos muy importantes de voto, pero para indicar que una vez superada esa causa razonable, si se daba esa situación, era que tenía que haberse iniciado el juicio inmediatamente. Entonces, hay que aplicar de manera retroactivamente, por el principio de favorabilidad, una legislación procesal que antecede a la ley 906. Ya conocemos varios pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional ante ese cambio de legislación procesal, particularmente en relación con el tema de la sentencia anticipada, que era lo de la ley 600, y lo de ahora es la aceptación de cargos. Entonces, en relación con el beneficio o la reducción de la pena por esa situación al 50%. Entonces, a pesar de que son legislaciones diferentes procesalmente hablando, pero en razón del principio de favorabilidad son posturas jurídicas similares o idénticas que tienen que recibir el mismo tratamiento. Entonces, bajo esas condiciones, pienso yo que toda vez que el artículo 29 de la Constitución Política pues se refiere a la ley permisiva o favorable, y no se refiere ni a si es sustantiva o si es procesal. No, muchas veces puede pasar que al cambio de una legislación procesal
pues tenga que aceptarse todo el la ritualidad procesal por la nueva legislación, porque así se dispone. Y en materia de legislación procesal, pues hay que tener en cuenta lo que dice la ley 153 del 87, y entonces esa ritualidad procesal sí se aplica allí hacia el futuro, no retroactivamente. Pero en materia penal, ya por el principio de favorabilidad, en tratándose por una petición de libertad, pues sí, en este caso, sui generis, es necesario entonces darle esa salida jurídicamente y proponérsela al juez de control de garantías. Obviamente que allí pues hay que esperar a que se haga la respectiva audiencia, y entonces pues veremos cuál va a ser la posición del juez de control de garantías. El paso que ustedes se preguntan, Manuel, ¿qué seguiría? Si la niega el juez de control de garantías, pues entonces apelo y nos vamos ante el juez de penal del circuito. Si el penal del circuito la confirma, entonces me queda, es el camino del habeas corpus por una privación ilegal de la libertad. Constitucionalmente está establecido, pero para ello tengo que agotar la vía gubernativa, digámoslo de esa manera. Tengo que agotar primero las instancias de revocatoria de la libertad y con su debida sustentación en segunda instancia, y después entonces sí cabrá la posibilidad de presentarse de pronto un habeas corpus por prolongación ilícita de la libertad bajo ese argumento. Entonces, pues pienso yo que de esta manera puede ser una salida a la situación que se está presentando, porque se plantea es una dilación injustificada. Si se inició el proceso, se inició el juicio oral a finales de febrero de este año, y llevamos marzo, abril, mayo, y quizás pase junio, julio, y por allá en agosto es que van a hacer la continuación del juicio oral, o para mí es la iniciación del juicio oral, porque realmente no se compagina, debido a que pues si se hizo en la audiencia preparatoria, se hizo inmediatamente, se instaló el juicio oral para evitar que se presentara libertad por vencimiento de esos 4 meses. Entonces vamos ahora a plantearlo qué sucede en una situación como esta donde se ha iniciado el juicio oral. Ahora, ¿qué cabe frente a una eventualidad de estas, donde ya saliéndome de este caso, usted tiene un caso en el que se inició el juicio oral y ha pasado 1 año, 2 años? ¿Cuánta demora para resolver un proceso? Y se están presentando dilaciones injustificadas por X o Y razón. Si la legislación actual, la ley 906, no resuelve el problema y tenemos que acudir a una sentencia, se me olvidaba la 774 del 2001 del magistrado ponente Rodrigo Escobar Gil. En esa providencia, al finalizar, usted puede encontrar pues esta situación que estoy planteando, porque la petición de una libertad frente a juicios que se han iniciado y no hay un término, entonces hay unos parámetros que dice la Corte Constitucional en esa providencia por los cuales es procedente entonces pedir la libertad si se dan esos argumentos en ese momento. Ahora, mire que es que igual pasa que en la ley 600 como en la actual 906. ¿Qué sucede si en la anterior legislación procesal, la ley 600, pues se decía de los 4 meses hasta si no se ha calificado el mérito de sumario, pero se calificaba entonces el mérito de sumario y corría un término hasta que se dictaba quedaba ejecutoriada la resolución de acusación. Entonces ahí comenzaban 6 meses que dice si no se daba inicio al juicio oral. Pero ¿qué pasaba entre esa calificación del mérito del sumario y entre cuando quedaba ejecutoriada ya la resolución de acusación? ¿Qué pasaba con ese término? Y ahí siempre hubo pronunciamientos que ya me refiero con respecto a ese punto que he mencionado anteriormente. Ahora, pasa lo mismo en este procedimiento actual. Pues presentada entonces el escrito de acusación, ya se suspenden los 60 días y 90 si son pues 3 o en concurso, y se doblan si es ante juez especializado. Pero entonces, ¿qué pasa entre ese término
Cuando se hace la audiencia de acusación entonces, o cuando se presenta mejor el escrito de acusación, entre el tiempo que se presentó el escrito de acusación y posteriormente a la audiencia de acusación, porque ya el siguiente término, los 4 meses, es desde la audiencia de acusación, si han transcurrido 4 meses y no se ha dado inicio al juicio oral. Entonces, ¿qué pasa entre ese término? Hablando pues ya de la audiencia, el término cobija a la audiencia preparatoria, a la audiencia de acusación primero, después la audiencia de preparatoria, aunque el término de ley pues señala allí unos espacios para eso muy cortos entre uno y otro, pero ahí también queda el vacío. Y queda otro vacío ya después de que se inicie el juicio oral y entonces no se ha dictado la sentencia condenatoria. Eso raya y va en contra del principio de inocencia. Por eso es que recojo sí ahí el salvamento de voto de la C-123 de 04, especialmente de Jaime Araújo Rentería, que es el que siempre radicalmente se opone a la privación de la libertad, aunque pues la norma, el artículo 295 habla de manera excepcional, pero aquí ahora con esta deposición del doctor Jaime Araújo Rentería es de que no debe nunca presentarse una detención preventiva, solamente cuando la persona haya sido vencida en juicio y se ordena entonces la captura para el cumplimiento de la sentencia. Obviamente que eso pues ya, naturalmente que no, pero no estoy de acuerdo con eso tampoco, con esa posición. La postura es que pues obviamente que aquí hay principios constitucionales y legales para dictar la medida de aseguramiento y ella debe soportarse pues en los principios que señala el artículo 308 de la ley 906 y en los siguientes, como son pues la comparecencia, el eventual cumplimiento de una sentencia para que no obstruya la justicia, proteger a la misma sociedad y a las víctimas. Además de eso, pues lo que dice la norma, la 906, en relación pues con la gravedad de la conducta y otros condicionantes que deben existir allí para imponer entonces un juez de control de garantías de manera excepcional la privación intramural. Entonces dejo aquí planteado esta situación a manera de casuística y que se entren ustedes a estudiar cada caso que tengan y hagan de pronto por analogía lo que estoy tratando de darles a ustedes a conocer. Muchas gracias. No se les olvide entonces el portal del canal virtual, la página YouTube con el nombre mío, Miguel José Escobar Jiménez, o en la página también cualquiera que puede entrar a mi página web abogadomje.com. Allí están los teléfonos, cualquier inquietud, estoy para recibirla, sugerencias, con mucho gusto. Muchas gracias.